Hola, buenos días, mi nombre es Sara Galindo y vamos a hablar sobre la etnografía en el diseño. ¿Qué es como tal la etnografía? Hablamos de la etnografía como un estudio en el cual entendemos a las comunidades mediante sus costumbres, mediante sus artesanías, mediante sus lugares, o sea, entendemos todo lo que las hace ser una comunidad en base a lo que ellas son. Esto lo podemos ver en el triángulo etnográfico, en el cual tenemos la contextualización, que es lo que nos permite entender qué son, para qué son, cómo son, la comparación que nos permite entender por qué esta comunidad es así y por qué esta no, y la observación, que es la herramienta principal, la cual nos permite deducir estos otros dos conceptos. Pero, ¿cómo? ¿Cómo se lleva a cabo la etnografía? Pero ¿cómo se lleva a cabo la etnografía? Este estudio se lleva a cabo llevando muchas técnicas, muchas herramientas en las cuales podemos entender a la comunidad, como vendría siendo la observación, la entrevista, la hipótesis, los periodos liminales. De esto hay muchas maneras, las entrevistas, de esto hablamos más adelante. Pero estas herramientas nos permiten entender cómo se relacionan, cómo entienden su entorno, cómo lo viven. ¿Y en qué espacios podemos encontrar la etnografía? Encontramos la etnografía en espacios virtuales y en espacios físicos, ya que gracias a la globalización y al auge del Internet tenemos espacios virtuales que son toda una comunidad, en las cuales se habla, se interactúa, se mantiene, tiene costumbres tal cual como una comunidad, como una tribu, como le quieran llamar. Y pues en espacios físicos vamos a hablar de comunidades como lo que vendría siendo las ciudades, que están divididas en diferentes comunidades dependiendo de su realidad. Y ahora, en la etnografía podemos descubrir diversas maneras de crear e investigar comunidades. Es decir, la etnografía en el diseño nos permite entender las problemáticas de estas comunidades para darles una solución. Las aplicaciones de la etnografía, pues en este caso aplicada al diseño industrial, es lo que acabo de decir. Como tal, el Design Acting, que nos permite que nos permite observar, entender, analizar, diseñar y prototipar para resolver esta problemática que pudimos destacar con el análisis. Y esto lo logramos mediante las herramientas que nos entrega pues, la etnografía, que vendría haciendo las entrevistas, las observaciones, los grupos de discusión, diarios de campo, grabaciones, historias de vida, cuestionarios, softwares. Pues a la hora de analizar toda esta cantidad de datos es muy importante tener software. Como tal, también tenemos la experiencia diáloga, la observación participa y no participativa, que eso hablamos a la hora de la ética. La ética de la etnografía la entendemos como el estudio donde tenemos que observar al objeto sin dañarlo. Es decir, acabo de mencionar, hay una observación participa y otra no participativa. En la participativa tenemos que tener mucho cuidado porque todo lo que nosotros hagamos puede llegar a afectar a esta comunidad, puede cambiar sus creencias, sus costumbres, y eso no está bien, porque la idea de la etnografía es que la estudiemos, la entendamos y la apropiemos sin llegar a dañarla, respetando sus costumbres, respetando lo que son y respetando su propia identidad, para entenderla como un sujeto propio, como un sujeto que tiene una vida y una moral, porque no estamos trabajando con objetos, estamos trabajando con personas. Entonces tenemos que tener una moral y una ética muy bien establecida para no llegar a dañar a estas personas. Y bueno, hablando de algunos ejemplos de la etnografía, uno de mis favoritos es el Internet, porque las comunidades virtuales son una comunidad muy completa, que tiene mucha contextualización y que en general suelen ser más complejas, porque es una comunidad no tangible. Estamos hablando de gente de Estados Unidos y de China que entienden y sienten las mismas cosas. Y esto lo podemos ver en un tema universal que sería la salud mental, ya que gracias al Internet se ha ampliado, se ha investigado y se ha obtenido mucho más información de la que antes teníamos. Y eso nos permite llegar a identificarnos y llegar a ser parte de uno. Pues en otro ejemplo que vendría siendo el de los valores y la moral, pues ya tenemos un objeto de comunidades físicas, que de hecho, siendo todo lo contrario a las de Internet, ya que estas no pueden tener el acceso, que vendría siendo los sentidos del hogar. Los sentidos del hogar es un análisis etnográfico de las personas en situación de calle. Entendemos su realidad, su entorno, qué las llevó ahí y por qué son una comunidad que, a pesar de vivir entre la comunidad que tiene hogar, vive una vida completamente diferente, porque su entorno, al ser el mismo, es completamente diferente, dado las vivencias, dado las situaciones y dado los años. Y pues ya en etnografía aplicada, pues más que todo al avance de la medicina tradicional. Entendemos a la medicina ecocultural, por ejemplo, como nos avanza, nos lleva, bueno, y ya no me queda tiempo, entonces las conclusiones así como rápido es que la etnografía es la herramienta principal para poder entender una problemática y resolverla, ya que sin la etnografía no podemos entender lo que estamos estudiando, no podemos entender qué son, qué los hace, qué los identifica. Bueno, muchas gracias.